¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de transformadores trifásicos para esta materia de sistemas de potencia. Básicamente tenemos cuatro configuraciones básicas en las que se pueden conectar los devanados de los transformadores trifásicos. Estas configuraciones básicas son la configuración estrella delta, en donde aquí está el extremo primario, aquí está el extremo secundario conectado con los devanados conectados en delta. Aquí básicamente la conexión en estrella siempre tiene un neutro. Recuerdan las conexiones en Y o estrella. Pueden tener el neutro aterrizado o pueden tenerlo de forma flotante sin conectarlo a tierra. Las conexiones en el secundario se pueden hacer también en Y o en delta. En este primer dibujo tenemos una conexión de los devanados en delta, en donde pues los extremos se van conectando unos con otros directamente para formar lo que sería la delta. Ya recuerdan las relaciones que hay entre los voltajes medidos, por ejemplo, de línea a neutro y los medidos de línea a línea. Tenemos una configuración delta estrella. La delta se puede usar ya sea en el primario o en el secundario, entonces esta nada más es la configuración invertida de la parte de arriba, del dibujo de arriba. Tenemos una delta en el primario y los devanados conectados en estrella en el secundario. También podríamos tener otras configuraciones, por ejemplo, estrella-estrella. Esta configuración es la menos común. Y la delta-delta. Bien, estas configuraciones casi siempre se utilizan las combinaciones delta estrella o estrella delta. Estas dos primeras serían las configuraciones más comunes que se van a encontrar en los sistemas eléctricos de potencia. Básicamente la delta estabiliza los voltajes, es una conexión que permite operar de manera bastante estable los voltajes, incluso cuando se pierde uno de los devanados. Cuando hay una falla, los voltajes tienden a equilibrarse en las otras conexiones. Hay configuraciones que pueden prescindir de uno de los devanados en la delta, y esta conexión se denomina delta abierta y pueden seguir suministrando voltajes trifásicos a potencia reducida, es decir, ya no estarían suministrando la potencia total de los tres devanados, pero se puede seguir operando con la delta abierta. Entonces la conexión en delta es bastante estable. La conexión en Y o estrella es un tanto inestable si no tiene una conexión a tierra en el neutro, en su parte de neutro aquí. Casi siempre el neutro está conectado a tierra para estabilizar un poco los voltajes. Si no está este neutro, los voltajes, si hay una carga desbalanceada, empiezan a oscilar, y eso puede desestabilizar eh, los voltajes que están conectados en el transformador, generando transitorios grandes y dañando lo que son los aislamientos de los devanados. Generalmente el, el, la conexión en Y o estrella se utiliza en el extremo de alta tensión. Entonces aquí vamos a poner alta tensión, y el extremo conectado en delta se utiliza en el extremo de baja tensión. Entonces por default, en algunos ejercicios que vamos a ver, cuando no les indican que el extremo de alta cuál es el extremo de alta tensión, pero nos indican que hay conexiones en delta y en estrella, pues el extremo delta es el extremo de baja tensión y el extremo Y es el extremo de alta tensión. Generalmente las terminales de estos devanados de transformadores están marcadas en los transformadores como una H en el extremo de alta tensión, por ejemplo H1, H2, H3, y como una X en el extremo de baja tensión, X1, X2 y X3. Entonces aquí, por ejemplo, en la conexión delta estrella, el primario sería el extremo de baja tensión,
y el extremo de alta tensión sería la parte de la estrella. Bien, la parte de la estrella permite ahorrar algo de material en la construcción de los transformadores trifásicos en cuestiones de aislamiento. Conforme se van haciendo el devanado y van requiriendo aislamiento en esos devanados, recuerdan que esos devanados tienen que llevar cierto aislamiento con respecto al núcleo, y también entre esos mismos devanados llevan una cierta cantidad de aislamiento. Ese aislamiento puede reducirse mientras se va devanando, mientras se van acercando hacia la parte del neutro, lo que les ahorra un poco de costos. Y también recuerden que en el extremo de alta tensión el conductor puede ser más delgado, debido a que la corriente que circula en el extremo de alta tensión es menor que la que circula en el extremo de alta tensión, de baja tensión. Bien, la delta tiene otra ventaja adicional. La delta funciona como filtro de la componente de tercera armónica que se produce en los transformadores, en el núcleo de los en el núcleo de los transformadores. La corriente de magnetización que produce el flujo magnético en el núcleo del transformador tiene una componente de tercera armónica, es decir, no es perfectamente senoidal. Entonces, la delta permite que esa componente de tercera armónica permanezca circulando aquí y no se induzca en la red eléctrica. Entonces esa es otra de las ventajas que tiene la conexión en delta. Por eso casi siempre nos encontramos mucho esta conexión en delta. Bien, pues estas son las configuraciones básicas. Vamos a tener que en ocasiones se forman transformadores trifásicos. Bueno, los transformadores trifásicos los pueden construir directamente sobre un núcleo de hierro, sobre un mismo núcleo de hierro, y devanarlos allí, en el mismo núcleo, tener los 3 devanados primario y 3 devanados secundario en el mismo núcleo, según recuerdan de clases de electrotecnia. Pero también se pueden formar a partir de bancos monofásicos de transformadores. Entonces, cuando ustedes forman un transformador trifásico a partir de un banco de transformadores, por ejemplo, vamos a hacer la conexión, una conexión delta estrella. Ustedes pueden tener 3 transformadores monofásicos para formar un banco trifásico de transformadores de esta forma. Y vamos a formar con 3 transformadores monofásicos. Quizás si ustedes tienen 3 transformadores monofásicos, cada uno con una potencia nominal de algún valor, quizás una potencia aparente S1, este quizás tenga una potencia aparente S2, y este quizás tenga una potencia aparente S3. Entonces, cuando ustedes juntan 3 transformadores monofásicos, cada uno con una potencia nominal, el transformador trifásico formado con estos 3 transformadores monofásicos tendrá una potencia nominal que es la suma de las 3 potencias. Y el valor de la relación de transformación que tiene cada uno, por ejemplo, si este tiene una relación de transformación A1, este una relación de transformación A2, que generalmente se conectan transformadores del mismo tamaño, a menos que se utilice alguna otra configuración especial. Pero para estas configuraciones de las que comentaba hace un momento, generalmente se utilizan transformadores del mismo tamaño, monofásicos, para formar un banco de 3 transformadores, un banco trifásico.
Entonces la relación de transformación puede cambiar respecto a cuando estamos usando un transformador monofásico a cuando están conectados los tres transformadores en forma de un banco trifásico. Y es lo que me interesa ver eh, en, este, en este caso, en este dibujo. Vamos a hacer las conexiones. Por ejemplo, una conexión que sea una conexión delta estrella. Vamos a conectar una estrella delta, vamos a poner este lado en estrella, este lado en delta. Entonces, para hacer eso, recuerdan que necesitamos una terminal común. Y esta terminal común puede estar conectada a tierra. Las conexiones las voy a indicar con un punto para evitar tener que hacer ganchos aquí para indicar los saltos de los cables. Aquí, por ejemplo, en este dibujo los puntos indican conexión y estos cruces indican que no hay conexión, ¿no? Cuando no haya un punto vamos a tener que no hay ninguna conexión. Entonces esta sería la conexión de nuestro transformador en estrella. Tenemos que este sería el neutro. Acá la conexión en delta la formaríamos conectando los tres devanados en serie de esta forma. Bien. Y el circuito trifásico con las tres fases las sacaríamos de las intersecciones que hay en las conexiones entre los devanados. Tendríamos un dibujo algo así. Aquí tenemos las uniones. Y aquí tendríamos nuestras tres fases. Entonces aquí tendríamos, si este es el extremo en Y, este sería el extremo de alta tensión, este sería el extremo de baja tensión, esta sería la fase A, la fase B y la fase C, y esta sería la fase A, la fase B y la fase C del extremo de baja tensión. Aquí observen que posiblemente este transformador tenía una relación de transformación N1 a N2 con número de espiras N1 en el primario y número de espiras en el extremo secundario, y eso estaba dado por los voltajes B1 medidos desde este punto a este punto, a B2 medido desde este punto a este punto. Sin embargo, aquí la relación de transformación del transformador trifásico, es decir, el transformador formado por estos tres transformadores monofásicos juntos, va a cambiar, es decir, los valores nominales de los tres transformadores juntos van a cambiar porque la relación de transformación ya no se va a calcular así como lo estoy haciendo en el primer transformador con el voltaje nominal medido de aquí a aquí o medido de aquí a acá.
Lo que vamos a hacer ahora es utilizar los voltajes de línea a línea para evitarnos mayores confusiones, porque aquí esta relación de transformación ya no se estaría cumpliendo de N1 a N2, ya no se estaría cumpliendo cuando está esta conexión. Nos quedaría por ahí un factor raíz de 3, porque observen que de este lado este voltaje V1 es un voltaje de línea a neutro. Este sería nuestro neutro. Y en el extremo secundario tenemos una delta. Este voltaje es un voltaje medido de línea a línea, que si se fijan, entonces tendremos por ahí la aparición de un factor raíz de 3. Aquí la delta no tiene una conexión a tierra directamente, pero generalmente el proveedor de energía eléctrica va a tener que suministrar también un conector adicional que va a ser el neutro o va a ser la tierra física, o puede venir de una red de tierra también. Entonces de aquí van a poder ustedes medir también un voltaje de línea a tierra, aunque la delta pues propiamente no tiene una tierra física. Pero el voltaje medido de este punto a este punto, que nos estaría dando en primera instancia una relación de transformación para el transformador monofásico que está aquí, sería el voltaje V1 entre voltaje V2 igual a la relación de transformación, pero este voltaje es de línea a línea. Entonces recuerden la relación entre voltaje de línea neutro y el voltaje de línea a línea, hay un factor raíz de 3. Entonces la relación de transformación voltaje V1 a voltaje V2 incluiría un factor raíz de 3. Para quitarnos un poco eh, ese, ese factor de raíz de 3, para quitarnos un poco de ruido, basta con recordar que en transformadores trifásicos la relación de transformación ustedes la van a determinar a partir de los voltajes de línea a línea siempre. Entonces, ¿dónde miden voltajes de línea a línea? Por ejemplo, aquí en el extremo de alta tensión, voltaje de línea a línea lo medirían desde este extremo a este extremo. Aquí voy a poner magnitud porque aquí no nos interesan los ángulos. Y de este lado, donde mediríamos los voltajes de línea a línea, pues también de este lado vamos a poner BLL magnitud. De aquí estaríamos midiendo los voltajes de línea a línea desde este punto hasta este punto. Entonces la relación de transformación de este transformador trifásico, ya con 3 transformadores monofásicos, recuerden que este transformador trifásico lo armamos a partir de 3 transformadores monofásicos, la relación de transformación sería entonces el valor de A igual a la magnitud del voltaje línea a línea en el extremo primario, en este caso nuestro extremo primario, lo marcamos como BLL entre la magnitud del voltaje línea a línea en el extremo secundario. Entonces con esto nosotros vamos a determinar nuestra relación de transformación cuando conectamos nuestro banco de transformadores. Eso lo vamos a ver
ahora en el siguiente ejercicio. Recuerden que ¿para qué necesitamos los valores nominales del transformador? Si nosotros tenemos un transformador trifásico armado con tres transformadores monofásicos, nosotros vamos a necesitar los valores nominales del transformador trifásico, ya no tanto directamente el de los transformadores monofásicos, sino el del banco completo. Y entonces, como se van a dar cuenta, la relación de transformación va a ser diferente en la conexión de tres transformadores monofásicos cuando hay una delta y una estrella, a cuando nosotros tenemos un solo transformador monofásico. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. También nos vamos a dar cuenta que necesitamos los valores nominales del transformador trifásico. Si es un transformador formado por tres transformadores monofásicos, el valor nominal del devanado de alta tensión, el valor nominal de voltaje en alta tensión y el de baja tensión pueden cambiar dependiendo de la configuración, si es estrella o si es delta, cuando usamos tres transformadores monofásicos respecto al valor nominal que tenía el transformador monofásico. Entonces, resumiendo, cuando tenemos tres transformadores monofásicos formando un transformador trifásico, vamos a tener valores nominales nuevos. Es decir, para empezar, la potencia nominal del transformador trifásico va a ser la suma de las potencias nominales de cada uno de los tres transformadores, y la relación de transformación del banco trifásico va a ser formada con los voltajes de línea a línea del extremo primario entre el voltaje de línea a línea del extremo secundario. Y eso nos va a servir para obtener el valor de pues la cantidad en por unidad de la impedancia de los transformadores. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 2.7 de nuestra bibliografía de análisis de sistemas eléctricos de potencia, de sistemas de potencia. Este ejercicio dice, o este ejemplo dice, tres transformadores, cada uno con valores nominales de 25 MVA. Tres transformadores, aquí debería decir tres transformadores monofásicos, cada uno con valores nominales de 25 MVA. Esta es la potencia aparente, y relación de transformación de 38.1 a 3.81 kV. Están conectados en una forma estrella a delta, con una carga balanceada que consiste de tres resistencias de 0.6 ohms conectadas en Y. Seleccione una base de 75 MVA y 66 kV para el lado de alto voltaje del transformador y especifique la base para el lado de bajo voltaje. Determine la resistencia en por unidad de la carga sobre la base del lado de bajo voltaje. Después de esto, determine la resistencia de la carga RL en ohms referida al lado de alto voltaje, así como el valor en por unidad de esta resistencia en la base seleccionada. Bien, lo que nos están diciendo entonces es que tendríamos pues justamente esta conexión estrella delta, vamos a quitar todo esto, y vamos a tener una carga en el extremo secundario del transformador conectada en
Y, según nos dice el ejercicio. Entonces por aquí vamos a buscar una carga que de hecho nos dicen que es puramente resistiva. Entonces vamos a conectarla de este lado. Tres resistencias de 0.6 ohms. Entonces aquí vamos a asumir, si se fijan en el ejercicio, no nos dicen cuál es el lado que está conectado en delta y en estrella, pero vamos a asumir que el lado de alta tensión está conectado en estrella y el lado de baja tensión está conectado en delta, y sería este. Y vamos a asumir también que la carga, las resistencias, están conectadas en el extremo de baja tensión, en el extremo que está en delta. Entonces esto para continuar con nuestro dibujo. Entonces tenemos el lado de alta tensión, el extremo de baja tensión en delta, y pues aquí tendríamos nuestras conexiones. Pues lo primero es interpretar cómo está, cómo sería el dibujo, ¿no?, de nuestro planteamiento, porque no nos dan una figura en este caso. Entonces aquí tendríamos nuestras conexiones. Aquí tendríamos una conexión. Vamos a hacerlas en color negro. Aquí tendríamos otra conexión y aquí tendríamos la otra conexión. Esta sería la carga con las resistencias balanceadas. Esto es lo que tendríamos. De acuerdo a lo que acabamos de platicar, aquí nos dicen que cada transformador tiene un valor nominal de 30 MVA. Cada transformador monofásico tiene un valor nominal de 25 MVA. Entonces, como cada transformador monofásico aporta 25 MVA, entre los tres el banco de tres transformadores monofásicos tendrá un valor de potencia nominal de, vamos a poner magnitud de la potencia del transformador, vamos a poner 3 phi para indicar que se trata de potencia trifásica. Sería entonces 3 veces la potencia monofásica de 25 MVA. Vamos a dejarlo expresado para intentar reducir las dudas. Tendríamos un total de 75 MVA como valor nominal del transformador trifásico en cuanto a la potencia aparente. Ahora, la relación de transformación del transformador trifásico
formado por los tres transformadores monofásicos, la obtendríamos como A igual a, de acuerdo a lo que habíamos visto, voltaje línea a línea en el extremo de primario entre la magnitud del voltaje línea a línea en el extremo secundario. Ahora bien, en el extremo primario o extremo de alta tensión nosotros tenemos 38.1 kV en el como valor nominal del transformador monofásico y 3.81 como valor nominal del extremo secundario del transformador monofásico. Entonces, aquí originalmente en este transformador, vamos a ponerlo con otro color, originalmente aquí tendríamos que de este punto a este punto el valor era de 38.1 kV. 38.1 kV medidos de este punto a este punto. Recuerden que estoy dibujando las relaciones originales del transformador monofásico. Y de este lado, este transformador tenía 3.81 kV medidos de este punto a este punto. Pero recuerden que aquí el valor medido de aquí a aquí es un valor línea a línea. Aquí la carga está viendo esto como un valor línea a línea entre este punto y este punto. Mientras que de este lado, este transformador está viendo esta cantidad de línea a neutro. De acuerdo a lo que definimos hace un momento, la relación de transformación va a ser el valor línea a línea del devanado de alta tensión, del devanado primario entre el voltaje línea a línea del extremo secundario. Lo que necesitamos es el valor línea a línea en este extremo. El valor línea a línea en este extremo, ¿cuánto sería? Si el voltaje de línea neutro medido de aquí a aquí es 38 kV, digamos de forma nominal en el transformador monofásico, pues entonces el voltaje línea a línea o la magnitud de voltaje de línea a línea medido en el extremo de alta tensión sería raíz de 3 este valor. Y este sería el voltaje medido de aquí a aquí. Aquí el voltaje línea a línea en este extremo, por ejemplo, no cambiaría respecto a lo que estamos dibujando aquí. Aquí seguiría siendo de 3.81 kV. Entonces, la relación de transformación, observen cómo cambia en el banco trifásico respecto al transformador monofásico. Ahora podemos regresar a nuestros cálculos y la relación de transformación sería raíz de 3 multiplicando al voltaje de línea a neutro, 38, en el extremo primario, dividido entre el voltaje línea a línea en el extremo secundario, que era el de 3.81. Aquí no le estoy poniendo el kV porque finalmente se van a eliminar esos kV y la relación de transformación final sería de 17.321. Aquí vamos a poner esta simplificación. ¿Cuánto vale raíz de 3 por 38.1? Sería unos, vamos a dejarlo en 66 kV y abajo 3.81 kV. Observen que el transformador originalmente, los transformadores monofásicos tenían una relación 38
a 3.81, lo cual habría representado 38.1 entre 3.81, una relación de 10, ¿verdad? Entonces cada transformador monofásico tiene una relación de transformación de 10 como su valor nominal, pero cuando se juntan los tres para formar una conexión estrella delta, la relación de transformación que tiene es de 17.321. Recordando que la relación de transformación es el voltaje línea-línea en el extremo primario entre el voltaje línea-línea en el extremo secundario. Esto se cumpliría aún cuando la delta estuviera en el extremo primario y la estrella en el extremo secundario, o si ambos fueran estrella, o si ambos devanados fueran delta-delta. Siempre con los voltajes línea-línea vamos a determinar la relación de transformación del transformador trifásico, del banco trifásico. Muy bien, entonces vamos a continuar con este ejercicio. Dice: seleccione una base de 75 MVA y 66 kV para el lado de alto voltaje del transformador. Aquí recuerden nuevamente que vamos a tener un transformador trifásico que va a dividir en dos zonas lo podremos poner aquí, el sistema de potencia. El extremo de alta tensión, digamos, va a ser zona de alta tensión, y aquí tenemos una zona de baja tensión. Entonces tenemos dos zonas. Recuerden que para expresar este sistema en por unidad, nosotros vamos a tener que especificar conjuntos de cantidades base para cada una de las zonas. Entonces vamos a establecer los conjuntos base para la zona de alta tensión y los conjuntos base para la zona de baja tensión. Esto lo podemos hacer a través de una tabla, especificando bases, especificando cantidades base. Vamos a tener solamente dos zonas. Vamos a poner aquí base, zona de alta tensión, y vamos a tener la zona de baja tensión. Necesitamos la potencia trifásica, o sí, vamos a tener ya un transformador trifásico, entonces podemos usar la base de la potencia trifásica. Necesitamos la base del voltaje, en este caso podemos usar voltaje línea-línea o voltajes de línea. Vamos a dejarlo como voltaje de línea-línea. En este caso tampoco necesitamos la base de la corriente, pero vamos a dejarlo nada más expresado, y lo que sería la base de la impedancia del transformador. Bien, de los datos que nos dicen, nos piden tomar como bases para el lado de alto voltaje del transformador 75 MVA y 66 kV. Entonces quedan aquí 75 MVA y aquí 66 kV. De este lado nosotros tendríamos que cuando elegimos, de acuerdo a lo que habíamos establecido, cuando elegimos la potencia base en una zona, esa misma potencia base va a ser para todas las zonas. Aquí tenemos que elegir. Recuerden que ustedes pueden proponer las bases, pueden proponer lo que ustedes quieran como bases. Lo más fácil, para no hacer cambios de base, lo cual veremos, usaremos un poquito más adelante, para no hacer cambios de base,
lo más fácil es usar los valores nominales del transformador como cantidades base. Entonces, aquí es donde tenemos que ver cuál es el valor nominal de la zona de baja tensión para el transformador. Recuerden que aquí usamos tres bancos monofásicos para formar un transformador trifásico. El valor nominal del extremo de baja tensión va a ser 3.81 y el valor nominal del extremo de alta tensión es 66 kV, aunque este dato pues ya desde el enunciado nos decían que lo usáramos 66 kV, pero aquí vemos que fue el valor nominal del devanado de alta tensión en el transformador trifásico. Entonces aquí podemos usar este dato aquí. La corriente no la necesitamos en este ejercicio, la corriente base la vamos a dejar aquí. Y aquí el voltaje, recuerden cómo calculamos. Podemos calcular la impedancia base como la división entre el voltaje línea a línea elevado al cuadrado y la potencia trifásica. Entonces la impedancia base nos resultaría para el extremo de alta tensión son 66 kV. 66 kV son 66.000 dividido entre 75 MVAs, que serían 75 millones. Y esto nos daría una impedancia base para el extremo de alta tensión de 58 ohms. Y hacemos lo mismo para calcular la impedancia base del extremo de baja tensión. Y aquí tendríamos entonces 3.81 kV, 3810 kV elevados al cuadrado entre la misma potencia, que sería esto. Pues bien, tenemos nuestras cantidades base. Nos dice, determina la resistencia por unidad de la carga sobre la base del lado de bajo voltaje. Aquí nos piden determinar esta resistencia R, que nos dijeron que valía 0.6. Recuerden que es una carga trifásica. Aquí tenemos una carga trifásica. Aquí tenemos RL igual a 0.6 ohms. Es una carga trifásica balanceada. Entonces aquí estas tres resistencias son las mismas. Está conectada en el extremo de baja tensión y podríamos usar la relación de transformación que acabamos de calcular para referir esta impedancia al extremo secundario, así como los valores nominales del transformador para pasar esto a por unidad utilizando esos valores nominales como base. Entonces es lo que nos pide precisamente el ejercicio. La resistencia en por unidad referida determina la resistencia en por unidad de la carga. Vamos a ponerle que esto es la resistencia RL, R sub L, que vale 0.6 ohms en por unidad referida al extremo de alta tensión, al extremo de baja tensión, es, pues originalmente está conectada, ¿no?, en el extremo de baja tensión, es donde vale 0.6 ohms.
Entonces en por unidad, esto necesitamos nada más dividirlo. Vamos a ponerle un subíndice PU para indicar nada más que nos acordemos que esto ya está en por unidad. Sería la división de este RL entre la base de donde está colocada, de donde tiene este valor, que sería en el extremo de baja tensión. Entonces dividiendo entre la base, esto nos quedaría 0.6 igual a 3.1 en por unidad. Recuerden que podemos expresar esta resistencia que está en el extremo secundario o extremo de baja tensión también como si estuviera conectada en el extremo de alta tensión por medio de la relación de transformación. Entonces, refiriendo RL al extremo de alta tensión o extremo primario. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a indicarlo como R', pues a través de la relación de transformación, ¿verdad? Al cuadrado multiplicado por la resistencia RL. Entonces, esta relación de transformación no es la de los transformadores monofásicos originales, que sería de una relación de 10, ¿verdad? Porque ahora nosotros formamos un banco trifásico, un transformador trifásico con esos tres transformadores monofásicos. La relación de transformación la determinamos aquí cuando armamos ese transformador y es de 17.321. Por eso es importante ver cómo se modifican los valores nominales del transformador cuando usamos transformadores monofásicos para un banco trifásico. Entonces, este cálculo nos estaría dando que la resistencia de carga referida al extremo primario del banco trifásico sería de 180.01 ohms. En por unidad, esta resistencia que le llamamos RL', que es la resistencia de carga referida al extremo primario, también lo podremos expresar en por unidad utilizando la base en la zona donde estamos especificando esto, en la zona de alta tensión. Sería, aquí vamos a ponerle PU para indicar que va a ser en por unidad, sería RL' entre la base de la impedancia de la zona de alta tensión, y esto nos quedaría 180 3.9993. Esto sería o tendría que ser 3.1. Aquí ya redondeando esto es 3.1, que si se fijan es la misma, la carga es la misma en por unidad si está referida al extremo primario o si está referida al extremo secundario, también en las conexiones de transformadores trifásicos. Entonces, esto nos permite expresar la conexión del transformador de forma sencilla
las cargas las podemos expresar no importando si están conectadas en el extremo de baja tensión o en el extremo de alta tensión en un transformador. Cuando nosotros pasamos el circuito a por unidad y el circuito está balanceado, pues entonces podemos manejar esto como un transformador, esto como un circuito monofásico. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar esta conexión en por unidad, lo único que necesitamos es dibujar nuestro circuito monofásico, la impedancia del transformador, que comúnmente se toma nada más la reactancia de dispersión, ya por las razones que ya comentábamos, de que la reactancia domina la impedancia del transformador, y aquí estaría la resistencia de carga. Entonces, cuando nosotros pasamos del circuito trifásico al circuito eh, en por unidad, tendríamos esto. Aquí esta impedancia en este ejercicio no la determinamos, esta reactancia no la determinamos, pero esta sería la reactancia del transformador en por unidad, y esta sería la resistencia de carga en por unidad, que en este caso resultó de 3.1. Recuerden, esto no tiene unidades porque está en por unidad. Entonces este sería el dibujo simplificado que podríamos usar para analizar un circuito que, si se fijan, es más complicado. Entonces ya en por unidad nosotros tendríamos este dato de resistencia de carga, y esta reactancia de dispersión del transformador en por unidad, pues vienen datos nominales de placa del transformador, y nada más necesitamos ponerlo aquí en este circuito en por unidad. Supongamos que el transformador tiene una impedancia, una reactancia de dispersión del 8%, entonces aquí esto quedaría 0.08. Bien, jóvenes, pues este es el ejercicio del día de hoy. Espero que esté bastante claro. No sé si nos pedía algo más. No, es todo. Pues vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Les agradezco mucho. Entonces, continuamos.